¿Acaso sabe usted en qué ha parado el resultado del diálogo de la cumbre de los presidentes y expresidentes de la República para tratar el tema de la migración haitiana en la República Dominicana? ¿Qué fue lo que propuso Leonel Fernández? ¿Qué fue lo que propuso Hipólito Mejía, Danilo Medina? ¿Qué fue lo que consensuaron con el presidente Abinader? Ya habíamos dicho que ahí hay probable cháchara o retórica política. Leonel Fernández no resolvió el problema migratorio, no lo resolvió Hipólito Mejía ni Danilo Medina, ni lo ha resuelto ni lo va a solucionar Luis Abinader. Luis Abinader se llevó de la propuesta de vamos a hacer un muro en frontera, y eso ustedes saben que ni siquiera en Estados Unidos le ha funcionado. Vamos a repatriar gente por demás, 10,000 por mes. No han podido frenar la migración, porque Haití es un fenómeno explosivo. Haití tiene que buscar salida para cualquier lado, y ahora tiene la puerta hacia Estados Unidos cerrada. Ya Chile no le está dando entrada a los haitianos, a menos que no sea en el proceso de reunificación familiar. Francia, Canadá, hace tiempo que le dieron la espalda. Entonces no es tan simple pretender que la puerta de Haití y el paso libre hacia República Dominicana quede cerrado. Pero tampoco es posible entender de que usted saca a un haitiano de aquí y que no va a regresar, si ya está establecido aquí, si probablemente hasta ha nacido en la República Dominicana. Esto es un tema complejo, es un tema multifactorial, es un tema al que también hay que agregarle asuntos de compromiso con los derechos humanos, el respeto a nuestra Constitución y a nuestras leyes. Aquí los derechos humanos, los derechos de las personas son para dominicanos y no dominicanos, nacidos aquí y no nacidos aquí. Entonces se está tocando asuntos que caen en contradicción con la ley y con los tratados internacionales de que la República Dominicana es signatario. Vamos a ver cómo está tratando la policía los casos de haitianos que andan sin documentos por calles dominicanas. La policía los apresa, los entrega a migración y migración los deporta. Esta es la historia. Moreno, dime, ¿por qué están detenidos? ¿Ustedes tienen documentos? ¿Por qué lo detiene la policía? Moreno. ¿Tú tienes tu documento? No. Ya, ¿y qué tiempo tienes tú aquí en el país? Desde ayer, como a las 7. ¿Viniste al país? No, yo tengo una semana. ¿Tú tienes una semana que viniste al país? Y volvían y te agarraron. Ya. ¿Y tú, Moreno, dime? Dime que ustedes piden a las autoridades. A lo agarrarme ayer, me cogí la camioneta, cogí mi ayer y no me la entregó allá. Ya yo lo pedí, no me teléfono. ¿Quién fue que te agarró? ¿Migración? Cuando... No, no policía de aquí, yo me salí de la canera. ¿Tú estabas en la canela? Aquí yo solo. ¿Y cómo te tapé? No, eso vaina, yo no puedo decir que son abusos, tú sabes, porque son trabajadores. Pero como tú son policía, protege a la gente, tú no te dices que tú vas saliendo corriendo atrás de la gente. Porque, ve, si yo tengo una problema ahí, yo tengo que llamar a policía. Pero si yo sé que yo tengo una problema grande, yo no puedo llamar a policía porque yo sé que usted va a salir atrás de mí como quiera. Porque tiene 8 días. ¿Y qué tú estabas haciendo cuando te detuvieron? Yo estaba trabajando en una finca. Yo trabajando en una finca americana allá abajo. Y cuando yo le dije a él, para que yo iba allá a mi casa, para que yo coge el cuarto, para que yo me iba, ellos no quise. ¿Tú le querías dar cuarto a la policía? Yo quiero para donde formado, para que yo tenga un cuarto, que me meten un bolsillo para que yo ir a mi país. Pero ellos no quieren, ellos están de calle. Ah, ok. ¿Y cuántos son ustedes? ¿Cuántos hay ahí? Ya.
Escuchada la propuesta de un dirigente del bloque institucional socialdemócrata, uno de esos partidos bisagras que ha tenido éxitos con acuerdos interpartidarios, ha tenido ocasión de estar más de una vez en el gobierno, y como que ahora su líder y mentor, José Francisco Peñaguaba, está tratando de ser parte de una fórmula reconciliatoria entre dos partidos que nacen de un mismo seno, de una misma cabeza, pero que cada uno ha tomado su propio destino. Hablo de la Fuerza del Pueblo y del PLD. La propuesta del BIS, la propuesta de Peñaguaba, de que se logre una fórmula entre un candidato de la Fuerza del Pueblo y un candidato del PLD para que vayan juntos a las elecciones de 2028. Pero esa es una liga un poco extraña, porque como que el aceite y el vinagre no se juntan. Y yo puedo decir que Leonel Fernández y Danilo Medina han dado más que evidencias de que no quieren, digamos, compartir un proyecto común. Y más Danilo que Leonel. Pero además hay que analizar el comportamiento de cada uno. Leonel Fernández, cuando salió del PLD, fue a las elecciones de 2016 con la intención de frenar la posibilidad de que el PLD ganara las elecciones. Cuando fue a las elecciones en el 20, su situación fue la misma. Pero después, entonces Danilo Medina, el que da evidencias de que no quiere ver crecer la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, no se gustan. Leonel Fernández, Danilo Medina han tenido una contradicción histórica aparentemente irreconciliable, y hay que ver casos similares. Acuérdese de la contradicción histórica entre Peña Gómez y Juan Bosch. Murieron los dos y no se supo exactamente qué los distanció. Ha hecho parecido y no político el caso de García Márquez y Vargas Llosa, dos premios Nobel de literatura que eran entrañables amigos y después terminaron separados ante la historia. Y así, si seguimos viendo otros orígenes, nos damos cuenta de que grandes amistades, grandes proyectos comunes terminan separados. Y es el caso de la Fuerza del Pueblo y el PLD. Pero la propuesta de Peñaguaba es que se logre una fórmula poniendo a Leonel Fernández como candidato a la presidencia y a Gonzalo Castillo para la vice. Y parece que a Gonzalo le ha gustado la propuesta porque él ha puesto su nombre a sonar. Después que Danilo Medina le estaba haciendo el trillo a Francisco Javier García, después que Abel Martínez hizo su pronunciamiento de que le interesaba nueva vez ser candidato a la presidencia por el PLD, entonces se ha activado la agenda de los morados. Y por un lado hemos visto a la Fuerza del Pueblo hacer su congreso y su renovación de los cuadros dirigenciales internos en un proceso exitoso logrado recientemente. Así vemos ahora fórmulas de candidatos a posiciones internas en el PLD que muestran una reactivación de esos partidos de la oposición. Pero ¿cuáles son los números ahí? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Están los PLDistas en actitud de apoyar a Gonzalo Castillo? ¿O hay sectores ya equidistantes que marcan rechazo a esa propuesta? ¿Están los fuerzapueblistas dispuestos a unirse a un proyecto común con el PLD que ligue en un abrazo a Danilo Medina y a Leonel Fernández? ¿Y le alcanzan los números? ¿Cuál fue la sumatoria en los pasados comicios de la Fuerza del Pueblo y del PLD? ¿Qué marcan las encuestas en este momento? Señores, esa suma no ha pasado de un 40%. Y si hoy se marca un crecimiento en las preferencias por Leonel Fernández, es en desmedro del PLD que se ha decrecido, que se ha desplomado en las preferencias populares. Que se está jugando a que el PRM también se está desgastando en el poder. Siempre la fuerza en el poder es la fuerza a vencer. En este caso, así como en el 16, así como el 20,
La intención era hacer desplomar al PLD del gobierno. En este momento la oposición podría unirse para tratar de desplomar al PRM. Pero el PRM tiene un cóctel de aspirantes presidenciales ahí, algunos con posibilidades reales. El PRM lo que tiene que demostrar es unidad. Si no logra la unidad, entonces le abre una brecha a la oposición, a cual que sea la oposición. Pero una oposición que no muestra vocación de estar completamente reconciliada y un PRM que muestra posibilidades de seguir unido en el poder, eso no le da, digamos, grandes posibilidades a esa alianza de los morados y los verdes. Pero también aquellos que juegan a que no sea Leonel el candidato de los Fuerzas Pueblistas, a que sea su hijo Omar. Ya hay gente que comienza a formar un contrapeso ahí. Y al final vamos a tener unas elecciones, quizás unas elecciones reñidas, pero se abrirá un nuevo horizonte político para los dominicanos, sobre todo marcando un antes y después de la era de Abinader. ¿Qué nos ha traído Abinader? Abinader va a entregar la ampliación del metro de la capital hasta Los Alcarrizos. Abinader va a terminar con 2 teleféricos en la capital, un teleférico en Santiago. Abinader va a terminar con una obra ya en progreso en Pedernales. Abinader va a terminar con un proyecto de renovación de Montecristi. O sea, Abinader va a terminar con una ampliación de la nómina de los profesores, gústele o no le guste. O sea, si hoy hay 140,000 profesores en el sistema, probablemente hay un 40, un 50% más de los que antes había. Que hoy hay algunas dificultades con los cupos escolares. Hay que ver cuál es el comportamiento del sector privado. Hay una debacle, un desplome de los colegios. La clase media se está volcando para la escuela pública. Entonces esa presión se siente ahí. Pero eso no compromete la obra educativa de Luis Abinader. Sentido común. Hay más aulas, hay más maestros, hay más proyectos con tanda extendida. Pero bueno, el votante tendrá que juzgar. Si se pone sobre la mesa la impronta de Leonel Fernández, que ya tiene 3 gobiernos consumados y consumidos, que para muchos es el líder de la corrupción, el candidato que más rechazo puede tener en la política, quizás el más viejo de todos cuando se presenta en la elección presidencial, o tal vez su hijo. Tal vez su hijo puede encabezar un proyecto de renovación y darle un inicio a una nueva política, a una nueva era política en el país. Muchas cosas pueden cambiar. Mientras tanto, miren ustedes ahí la propuesta de Peñaguaba de unir a Leonel Fernández con Gonzalo Castillo. Aceite y vinagre. Ellos se conocen. Ahora que tenemos un nuevo código penal, ojo, vamos a tener un código ya en vigencia a partir de agosto del 2026. Lo primero es que los dominicanos conozcan en qué consiste la renovación del Código Penal. Hay unos 24 nuevos tipos penales. Hay un endurecimiento de las penas hasta 60 años. Hay un reconocimiento al cúmulo de penas. O sea, hay una serie de ajustes en cuanto a las infracciones penales que los abogados, los fiscales, los jueces y los ciudadanos deberán conocer antes de que comience a operar esta nueva legislación. Mientras tanto, quedó de lado el tema de las 3 causales del aborto. O sea, ¿qué se logró y qué no se logró con el nuevo Código Penal? Señores, las 3 causales quizás era un 5, un 7, un 8% de la innovación que el código traía. Eso no se pudo lograr porque la sociedad está dividida. O sea, una parte quiere y otra parte no quiere que se ajuste, digamos, una brecha para el aborto. Los que defienden la vida, los que son pro vida, ustedes saben que no aceptan el aborto bajo ninguna circunstancia. Pero de otro lado está la opinión de la comunidad científica de la salud. De otro lado hay sectores del feminismo, de las mujeres que quieren que se escuche su voz.
Y de otro lado hay sectores ultraconservadores de las iglesias cristianas que estaban furiosamente opuestos a que se aprobaran las 3 causales. Mientras tanto, se logró la aprobación a la modificación al Código Penal que teníamos casi 200 años esperando, porque los primeros republicanos que tuvimos lo que hicieron fue aprobar una constitución en 1844. No trajeron un nuevo Código Penal, ni civil, ni laboral, ni comercial. Lo que hicieron fue reconocer los códigos franceses que nos habían llegado en la época en que España le cedió los derechos territoriales de la parte esta de la isla de Santo Domingo a Francia, y después se habían quedado durante el periodo de la ocupación haitiana. O sea que ya los dominicanos conocíamos los códigos franceses y se quedaron aquí por 180 años, hasta ahora que hay una renovación y toca tiempo conocer qué es lo nuevo y a qué es que nos vamos a tener que ajustar los dominicanos con el nuevo Código Penal. La vicepresidenta Raquel Peña defiende el código aprobado. En un código penal había una deuda con realmente actualizarlo a los tiempos. Entonces, como bien dijo el presidente de la Cámara de Diputados, los votos suficientes que no habían para trabajar lo que eran las 3 causales. Pero teníamos 20 años esperando ponernos de acuerdo con las 3 causales. Y mientras tanto, pues, un código penal obsoleto y que no respondía realmente a las necesidades de la justicia actual. Entonces, hay que verlo como un avance, pero no un avance definitivo. Tenemos que seguir revisando nuestro Código Penal para adecuar, integrar todos los temas que quedaron pendientes y seguramente algunos que salieron en el...